Señal directa. Ayer dábamos cuenta a usted de otro lamentable hecho de los que ocurren en nuestra zona metropolitana de Guadalajara, el asesinato de una abogada que laboraba nada menos que en la Coprisjal, la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios en el estado de Jalisco, cuando justo se dirigía hacia las instalaciones de esta dependencia gubernamental. No cesan los asesinatos de hombres y de mujeres, pero en el caso particular del asesinato de mujeres, existe lo que para algunos ya se comienza a definir o a identificar como el silencio institucional ante el asesinato de mujeres y los feminicidios. Y agradecemos nosotros el que nos tome la llamada para darnos su opinión, su punto de vista al respecto, a la doctora Guadalupe Ramos Ponce, investigadora y coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer en México, CLADEM. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarles a ustedes y a su auditorio. Pues su opinión acerca de esto, que insisto, para algunos ya se puede definir como el silencio institucional ante el asesinato de mujeres, doctora. Sí, mira, bueno, es desafortunado lo que está ocurriendo en nuestro estado en este contexto de violencia generalizada, pero particularmente en el caso de los asesinatos de mujeres y además mujeres que tú mencionas, además que tienen que ver con el servicio público y que exista, así como bien lo dices, este silencio institucional, es decir, nadie desde el gobierno del estado ha salido a pronunciarse, a por lo menos lamentar los terribles acontecimientos y a informar sobre cuáles son las líneas de investigación que se puedan estar generando al respecto, ¿no? Definitivamente, pues esto nos interpela como sociedad, nos interpela como ciudadanía el que exista este contexto de violencia, pero especialmente si es a mujeres a las que les está ocurriendo y están siendo asesinadas con estos niveles de saña y de violencia, pero además son trabajadoras del servicio público del Estado, pues debe de existir por lo menos una respuesta institucional. Sí, decirlo claramente, ni el jefe del Ejecutivo, ni algún secretario del gabinete o algún vocero de cualquier instancia gubernamental emitieron por lo menos algún posicionamiento al respecto, mínimo para lamentar estos lamentables hechos, doctora. Pero la realidad es que, bueno, insistimos, pareciera que este silencio también se convierte después en eventuales o en posibles omisiones cuando se trata ya de actuar ante esta violencia generalizada y muy en particular enfocada hacia las mujeres o en contra de las mujeres, doctora. Sí, definitivamente lo que se requiere, lo que se necesita es que las respuestas institucionales signifiquen de una manera integral el que den no solamente, por supuesto, las condolencias y que eso será lo mínimo en términos de sensibilidad, ¿no? De parte de quienes están en el gobierno del Estado, pero sobre todo lo que estamos esperando como ciudadanía y seguramente los familiares también de estas víctimas es que den información sobre lo que ocurre con las investigaciones. Si efectivamente se está investigando, si dan con los responsables, no es posible que este tipo de crímenes ocurran a plena hora del día, en las calles, a la luz de todo el mundo, a la vista de todo el mundo, y que no se tengan detenidos, responsables y sancionados sobre estos lamentables acontecimientos, ¿no? ¿Qué datos tiene CLADEM respecto a esta creciente violencia y asesinatos en contra de las mujeres? ¿Tienen ustedes cifras estadísticas de qué tanto ha crecido este problema? Sí, por supuesto. Yo que llevo documentando, investigando los casos de feminicidios, asesinatos de mujeres desde 1997 a la fecha, he visto un incremento sustancial. El promedio de mujeres asesinadas era de 34 mujeres asesinadas por año, más o menos del año 1997 al año 2005. Del año 2006 en adelante es cuando hay un cambio sustancial, porque me percaté yo en esta documentación, en esta sistematización que hago, que aumentó del 34% al 78% de mujeres asesinadas. A partir del año 2010 es que rebasa el centenar de mujeres asesinadas en el estado de Jalisco, pero del año pasado y este año particularmente
la violencia ha estado desmedida. Ahora, por ejemplo, estamos apenas en septiembre y ya son 178 mujeres asesinadas. 178, esta es una cifra que rebasa todos los, te digo, por lo menos en las últimas 2 décadas, y que pues como sociedad sí nos tiene que interpelar, pero sobre todo a las autoridades tienen que parar con este nivel de violencia que existe en el Estado, particularmente en contra de las mujeres. 168 mujeres asesinadas en lo que va del año. ¿De estos cuántos casos han sido considerados como feminicidios? Ese es el otro problema, porque no solamente es el tema de sus asesinatos, sino el acceso a la justicia, cómo son consignados. Y solamente el 20% de estos casos han sido consignados como feminicidios. Esto quiere decir que el 80% siguen siendo consignados como parricidios, como homicidios, y es una manera también de minimizar la problemática de los feminicidios en el Estado, ¿no? Entonces, aquí hay varias cuestiones que se están conjuntando. Una, te digo, es el tema de los niveles de violencia que hemos alcanzado, violencia feminicida, pero otro ámbito también que debe considerarse todo es el tema del acceso a la justicia y, por supuesto, en los poquísimos casos en donde tenemos consignados y detenidos, pues las sentencias luego que les están imponiendo en los tribunales tampoco son las adecuadas, porque no son las adecuadas, porque también hemos visto que las penalidades, es decir, las sentencias se van por una penalidad menor. Entonces, aquí es motivo de una reflexión mucho más profunda, ¿no? Hablamos de una justicia patriarcal en donde pues la impunidad lo que sigue protegiendo, sigue siendo como el mundo protector de los feminicidas. Y de esos 168 casos, ¿cuántos procesos han concluido y de qué manera? No, y justamente de estos casos que nosotros hemos acompañado, los casos de feminicidio, mira, han sido, y eso que han sido cuidados y atendidos y acompañados por nosotras como abogadas, casos que se han retrasado, que las sentencias después de 5 o 6 años llegan, sentencias que luego no cumplen la integralidad de lo que debe ser la reparación del daño, es decir, tenemos un problema muy grave en términos también de cómo es que se está sentenciando. Hay unos casos incluso en donde ya teníamos, ya estaba confeso el feminicida y demás, y luego por algunos vacíos legales que encontraron ahí en el procedimiento los dejaron libres a tipos que en un primer momento ya habían confesado incluso ser los autores materiales del feminicidio, ¿no? Entonces, y esto pone, por supuesto, en riesgo también a las familias, a las sobrevivientes, ¿no? de los casos de feminicidio, cuando luego estos delincuentes están en la calle. Entonces, hay muchas vertientes que analizar respecto de los casos de feminicidio en cuanto a la procuración y a la administración de la justicia, y tendremos que revisar incluso desde el tema de las denuncias, cuando una mujer denuncia violencia, cómo es atendida, si es emitida las órdenes de protección oportunamente, y cuántos de estos casos que aún con órdenes de protección las mujeres fueron desafortunadamente asesinadas, y cuál ha sido la respuesta de la autoridad. Entonces, aquí hay que hacer un análisis completo, integral, de cuál es la problemática y cuál ha sido la respuesta de la autoridad para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, especialmente los feminicidios. Doctora Guadalupe Ramos, ¿se tiene información del avance en el caso de la mujer que fue asesinada por su marido a las afueras de Casa Jalisco? No, sabemos solamente por la información pública que ha salido de que aparentemente le dieron la atención a la familia, a la mamá de esa chica, pero en realidad aquí hay una responsabilidad del Estado. Mira, qué bueno que tratas este tema, porque luego parece que en los casos en los que se suicidan, y nosotros tenemos documentados varios casos de los tipos en donde después de asesinar a sus parejas, ellos terminan suicidándose también. Entonces el Estado cree que con esto ya fue suficiente y ya no hay a quien sancionar. Y no, aquí hay que revisar, en el caso, por ejemplo, de Vanessa, de Casa Jalisco, hay que investigar toda la acción o las omisiones que tuvieron todos los funcionarios que en algún momento y de alguna manera tuvieron relación con Vanessa y que no le dieron la atención adecuada, y todos ellos tienen que ser, en todo caso, sancionados.
Y esta es una información que no conocemos ni ha sido pública, ni sabemos siquiera si le está investigando o si ya se le dio carpetazo al asunto con solo el hecho de que él se hubiese suicidado. Pero aquí hay una responsabilidad del Estado que tiene que ser investigada y sancionada. ¿Y de todos los casos, la mayoría terminarán en eso, en carpetazo? Pues sí, o sea, desafortunadamente muchos de esos casos terminan así, en carpetazo, no se investigan. Por lo menos todos los casos en donde ha estado documentado que luego ellos se suicidan, que la responsabilidad ahí terminó. Solamente hay un caso en donde hubo una especie de reparación, digamos, porque hubo una recomendación de la comisión y en ese caso es porque la víctima del feminicidio, digamos, fue una sobreviviente de feminicidio y ella pudo documentar y narrar todo el viacrucis que había vivido para denunciar la violencia, en donde el tipo quiso matarla, pero finalmente mata a sus hijos, bueno, fue una tragedia, esto fue en el 2007, tal vez se recuerdan el caso de Iris Angélica, el tipo mata a los hijos de él y de ella, a la hija mayor embarazada, a la mamá de ella, la suegra, y luego él se suicida. Claro, después de haberle disparado a Iris Angélica, la única sobreviviente es Iris y el bebé de su hija embarazada, y ella puede narrar todo el calvario que vivió. Esto mereció una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos y hubo por lo menos una reparación del daño para que ella pudiera acceder a terapia. Imagínate lo que significa que te asesinen a toda tu familia y ser tú la única sobreviviente. Entonces, ella por lo menos pudo acceder a terapia durante algún tiempo, ¿no? Pero no tenemos mayores, ni siquiera también, hablando de la Comisión de Derechos Humanos, ni siquiera un posicionamiento claro, público, fuerte, firme de la propia comisión respecto de estos temas y de estos casos, ¿no? Para concluir, doctora, su opinión, ¿cuál debe ser el llamado a las autoridades y a las diversas organizaciones ante esta situación y ante este silencio institucional? Bueno, lo primero es que las autoridades tendrían que pronunciarse, tienen que hablar sobre el tema, qué es lo que ocurrió con esta funcionaria trabajadora del gobierno. Por lo menos esperaríamos, te digo, esas condolencias. Las condolencias públicas no tienen que ser solo para la familia, es decir, como sociedad también recibimos la afrenta cuando una persona es asesinada y en los términos en que fue asesinada esta funcionaria. Esperaríamos mínimo esto y, por supuesto, que nos den información clara de las investigaciones que se están haciendo para encontrar a los responsables del feminicidio. Doctora, agradecidos y en comunicación. Un abrazo, que estén bien.